Abrimos la palabra de Dios, hermanos, en San Lucas capítulo 24. Nuestro tema se titula Vislumbres de la profecía del Cristo doliente, basado en Isaías capítulo 53, parte del 52. Lucas capítulo 24. Fíjense, hermanos, cómo Jesús tiene en sus palabras su corazón cargado. Él está resucitado, está feliz, logró la victoria, pero ve a sus amigos confundidos. Falta Biblia entre ellos, o falta conocimiento de Biblia, falta discernimiento. Leemos desde el versículo 22 las palabras de estos discípulos. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, el día domingo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Todo el trayecto en que ellos caminaron se dedicó a la conversación. Jesús abría la Biblia y les mostraba con diferentes pasajes bíblicos la historia de él. Y hermanos, eso encendió el corazón de la gente, de todos los discípulos, como dice en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras y nos hablaba en el camino. Pero fijémonos, hermanos, en este detalle del versículo 26, que es la esencia del tema que vamos a mirar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, primeramente, y que entrara en su gloria después? Vamos a ver en San Juan capítulo 12 la mala interpretación que había acerca del Cristo por parte de la gente, mal enseñado por sus líderes de aquel tiempo, quienes decían que el Cristo pues tenía que durar para siempre. Lo miramos acá en el versículo 2, Juan 12, 32 en adelante. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo dura para siempre. ¿Cómo es que tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es esta versión del Cristo, este Hijo del Hombre? Si nos enseñaron otra cosa, que permanece para siempre, y tú dices que tiene que morir, ¿cómo es esto? Si efectivamente, hermanos, los rabinos, basándose en San Lucas capítulo 9, versículo 5, 6, acordémonos que allí, cuando habla del niño que nos es nacido, el principado sobre su hombro, y allí entonces que el reino dura para siempre. Tomaban ese aspecto del Cristo. Pero ahora Jesús que está diciendo, él tiene que morir primero. Y entonces las palabras de Jesús como respuesta, versículo 35, él les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque él es el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz aquí delante de vosotros, creed en la luz. Yo les estoy hablando, crean lo que les estoy diciendo. No, pero a mí me enseñaron que es otra cosa. Jesús estaba tan firme, tan seguro en lo que él decía, porque había entendido Isaías 53, como tenemos que entenderlo, es nuestro privilegio. Era el tema que enseñaba en aquellos días, hermanos. Los apóstoles enseñaban a su gente, incluso cuando eran ganados al Evangelio. Isaías 53 era, hermanos, esencial conocerlo. Ejemplo, abrimos en Hechos capítulo 8. Miremos cómo un hermano elegido del grupo, el requerimiento que daban los apóstoles era que sean hermanos llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y escogen a varios, entre ellos Felipe. En el capítulo 8 miramos a Felipe hablando con el etíope. Versículo 29.
Y el Espíritu dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, y justamente, hermanos, Isaías 53. La capacidad que tenía Felipe de enseñar esa profecía, es lo que interesa ahora. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco le pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde este texto bíblico de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Mis hermanos, Felipe entendió la profecía y vio en la historia de Jesús cómo se cumplía. Y se lo pudo enseñar. Hasta incluyó la doctrina del bautismo, porque es el hombre el que pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Hermanos, fue un gran líder escogido por los apóstoles y el Espíritu Santo. Así, hermanos, entre nosotros, si hubiera que escoger por necesidades aquí, que la Junta vota tal cosa, y hay que escoger a un hermano, debiéramos dar el paso adelante para decir, hermanos, yo estoy disponible, lo que ustedes quieran, yo estoy al servicio. No tanto de la Junta o aún de las necesidades de la iglesia, sino del Espíritu Santo, que toma a la persona para que le sirva, que le sea útil. Que sea una espada afilada, que corte. No, hermanos, un cuchillo mocho, que no sirve ni para cortar. Que cuando allí se nos da para, corta este pan o lo que fuera, y nos traen el cuchillo, hermanos, oxidado, sin filo, y hacemos y hasta casi nos lastima. No, ¿qué me da? Dame un cuchillo que corte. Así, hermanos, nosotros tenemos que estar afilados. Lo está Felipe acá. E Isaías 53, hermanos, no solamente es un desafío, y aquí viene el punto, de conocer la historia de Cristo, sino que hay algo más allá que afecta a tu historia y la mía, en Isaías 53. Vamos pues entonces, hermanos, a estudiar el texto que nos deleite, que nos dé fuerza, ganas, entusiasmo, para que haya un avivamiento en nosotros. Yo, hermanos, no estoy a la altura de lo que Jesús enseñó a sus discípulos, pero sí siento la responsabilidad, como hacía el maestro, enséñenle Biblia, que se reviven leyendo Biblia. Sí, hermanos, hay que comer la palabra de Dios. Estamos tan saturados de videos, imágenes, mensajes, charlas y cuánta cosa, y no vemos Biblia. Lógicamente hay hermanos que sí ven, y enhorabuena. Vamos ahora entonces a leer Isaías capítulo 52, última parte. Versículos 13 al 15. Les cuento, hermanos, que hemos estudiado en estos 40 días, o sea, en los días que estamos teniendo hasta ahora, hasta ayer, los 3 últimos versículos del capítulo 52 y los 3 primeros del capítulo 53. Y estamos avanzando porción por porción, desgranando hasta el máximo lo que se puede extraer allí, de un sumo como es este árbol de Isaías 53. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es la primera parte, hermanos, del estudio que intentamos hacer. En primer lugar, el texto va a hablar de un siervo, el siervo del Señor. Así arranca el versículo 13. Pero, hermanos, los judíos, a quienes fue dedicada esta profecía, ellos mismos han largado al mundo una interpretación que oscurece la profecía. Y es decir, aquí el siervo no es un individuo, es un pueblo.
son gentes, es la nación de Israel. Porque esa nación de Israel ha sido despreciada, desechada, ha sido castigada. Y hermanos, si empezamos a leer todo el resto que aplicamos al Cristo, al Mesías, al Cristo doliente, que los judíos nunca interpretaron a una persona. Por eso, hermanos, la sorpresa de los oyentes de Jesús. Siempre hemos oído que el Cristo dura para siempre. ¿Qué es esto que estás diciendo que tiene que morir? ¿De dónde sacaste eso? Cuando Jesús a sus amigos, camino de Emaús, les tuvo que decir, insensatos, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera y que luego entrara en su gloria? Hermanos, ya en aquel tiempo, hasta el día de hoy, los judíos tienen este problema. Y al comentar este texto y gente no judía lee sus comentarios, la cortina de humo se desparrama. Sigue. Y hemos visto, hermanos, el sábado pasado, si nos acordamos, ese bonito video del judío convertido que testifica. Y una porción, hermanos, que es memorable allí de ese video. Cuando él dice, empecé a leer el Nuevo Testamento en la biblioteca, pero asegurándome que no hubiera amigos que me miraran, el judío. Empecé a ver, pero este es el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Isaías 53, esto es el Nuevo Testamento. ¿Qué hace acá? Era sorpresa para él. Porque, hermanos, en nuestro corazón debemos hacer como hizo Felipe, es tener a Cristo metido acá para poder enseñarlo en trazos proféticos y luego históricos. Y en lo profético es lo que queremos mirar ahora. Pero miremos algunos otros textos en que los judíos dicen que se aplica al pueblo, o aún, incluso, hermanos, hasta los mismos individuos judíos. Voy a invitar a que abramos textos, allí nomás de Isaías, desde el capítulo 42. Miremos el versículo 1, ejemplos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad él traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y hermanos, nuevamente el judío mira esto. Discúlpenme, aquí yo veo a la nación judía. Siempre que se ve al siervo de Jehová, es la nación judía. Pero hermanos, cuando nos encontramos con textos como capítulo 44, donde aparece otra vez el siervo de Jehová, y no es la nación judía, allí hay diferencias. Capítulo 44. Versículo 24 en adelante. En el 26 va a aparecer el texto que nos interesa. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y que enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, lógico, ese es Judá, es Israel, y cumple el consejo de sus mensajeros. ¿Será Israel, hermanos? Ese es el punto. Que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, eres el siervo, que no es Israel. Ese es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ese es el siervo. Y hermanos, no es Israel, no es Judá. Es un extraño, ajeno. Veremos en el capítulo 49. Versículo 1 en adelante. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos,
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, oh acá está, porque en ti me gloriaré. Porque yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Pero hermanos, a ese siervo le dice en el versículo 6, y ya va más allá que Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Notamos, hermanos, esto va más allá que la visión corta de creer que el siervo solamente se aplica a cierta limitada gente. Y ahora sí, hermanos, vamos entonces a nuestro texto. Versículo 13, 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. ¿Dónde se cumple esto, hermanos? Recuerden que todo esto es profecía. Y hay una parte, hermanos, en que nos tiene que impactar, que Pablo revela, da una llave, para que luego tengamos que descubrir lo siguiente. Va a sonar a herejía. Yo lo mencioné ya en las noches pasadas. Y están todos los hermanos presentes. Y me hago responsable de lo que voy a decir. Isaías 53 tuvo un cumplimiento. Y tiene un nuevo cumplimiento. Pastor, a ver, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué? Hay dos Mesías. Isaías 53 tuvo un cumplimiento con nuestro Cristo. Tiene un segundo cumplimiento. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? Hermano, estudiemos entonces. Les quiero invitar a que estudiemos. Y para que nadie quede confundido, el segundo cumplimiento se cumple en ti y en mí. Hermano, me voy a adelantar. Quiero invitarles a que leamos Colosenses 1:24 para que veamos qué importante es meternos a estudiar Isaías 53. Cuando digo 53, abarco los 3 versículos previos. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Así, hermano, para que nadie tenga alguna confusión en su mente. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, de Isaías 53, por su cuerpo que es la iglesia. ¿Se va entendiendo, hermanos? Los sufrimientos empezaron en la cabeza, que es Cristo, continúan en el cuerpo, que somos tú y yo. Y por lo tanto, lo que allí habla de las aflicciones tremendas, que vamos a mirar, no nos extrañe, siendo cuerpo de una cabeza, que tengamos que padecer. Jesús lo dijo de otra manera. Si estas cosas se hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Por lo tanto, hermanos, te afecta a ti y a mí como cuerpo. Pero la más de las veces estudiamos esto, Isaías 53, como cabeza, y miramos qué bonito, qué precioso, qué tremendo. Estúdialo como cuerpo, porque te afecta a ti y a mí. ¿Se entiende, hermanos? Lo del doble cumplimiento. Es una forma de decir. Quiero que aclarar, hermano, no es... Yo cuando hablo trato de ser enfático. Pastor, pero usted habló de doble cumplimiento. Yo digo, entiende lo que quiero decir. Es un solo cumplimiento. Es en Cristo. Pero Cristo, hermanos, es una cabeza y Él tiene un cuerpo, que es la iglesia. Leamos otra vez. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que le falta, hermanos. No se terminó. Y hasta el día de la venida de Cristo, hermanos, estaremos padeciendo para que ese cuerpo esté ya perfectamente completo. La cabeza está completa, hermanos, que es Cristo. Y no necesita más. Pero su cuerpo, su iglesia, su amada iglesia, ¿cuánto que le falta? ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Si alguien no está de acuerdo, siéntese libre, levante la mano. Pastor, usted dijo esto, discúlpeme, yo no lo puedo aguantar. Siéntase libre. Yo invito, hermanos, a que empecemos a mirar a partir de esta llave que nos trae el apóstol Pablo en Colosenses 1:24, otra mirada a la profecía del Cristo doliente, de Isaías 53. Y es no solamente gozarnos, como cuando estamos sentados en la butaca, en el sofá, y miramos ahí la imagen, el video que alguien nos trajo. ¡Wow! ¡Wow! Y estamos ahí, le aumentamos volumen. A ver, enséñame cómo le mejoro el color, porque ¡wow! No, hermanos, Isaías 53, tú y yo estamos adentro, metidos ahí en la imagen, adentro, sufriendo también. Y si es así, hermanos, van a venir cosas graves y el cuerpo está enfermo. La cabeza está sana. Cristo, hermanos, está completo, pero su cuerpo allí languideciendo. Y si no, ¿por qué? Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Haremos algo, hermanos, para que haya un revivamiento en la iglesia? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si decimos amén, digámoslo con fuerza, con convicción. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Tiene que haberlo. Vamos entonces ahora a ver el cumplimiento de Isaías 53 y los 3 versículos previos en la cabeza. Veámoslo, hermanos. Habíamos leído capítulo 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cuándo se cumplió esto, hermanos? Recuerden que esto es profecía. Filipenses capítulo 2. El siervo de Jehová que fue grandemente exaltado. Versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí, hermanos, quiero hacer un comentario de esta porción, y es que si repasamos el último versículo leído, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cuando miramos la referencia en el Antiguo Testamento, ahí dice, para que confiesen que Él es Jehová para gloria del Padre. Jesús fue tan exaltado, tan alto, tan arriba, que si alguien dice al Padre, Señor, si a Él le llamamos Jehová, que le llaman Señor, Kyrios en griego, si le llaman así, tu gloria se desmerece, porque se lo exalta demasiado. El texto, hermanos, es al revés. Cuanto más lo exaltamos, más gloria recibe el Padre. Dios quiere que veamos en la persona de Jesús cuán grande es por lo que hizo, y que Dios lo coronó hasta que llegue más arriba y Dios sale ganando. Pero, hermanos, cuando miramos la historia de Jesús, nos impacta menos por algún sopor especial, no sé por qué. Al menos que nos despertemos, porque al cuerpo, al resto del cuerpo le va a llegar. A ver si eso nos ayuda a despertarnos, porque es así. Pero sigue, hermano, la profecía. Y dejemos también Filipenses 2, volvemos ahí otra vez. Versículo 14, 52, 14 de Isaías. Como se asombraron de ti muchos, de manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Recordamos, hermanos, en qué momento hubo semejante cosa que la gente quedaba impactada? Que fue desfigurado. Y hay un testimonio bíblico. Ya imaginamos, hermanos, podemos suponer cuándo ocurrió este momento. Esto es profecía, hermanos. Si es profecía, ok, busquémosle el cumplimiento. ¿En qué momento ocurrió, hermanos, que se asombraron mirando, desfigurado como él estaba? ¿Cuándo ocurrió esto? En la pasión, en la cruz. Muy bien. Voy a invitar, hermanos, a que veamos algunos versículos, pero uno en particular. Abrimos en San Mateo capítulo 26. Desde el versículo 65.
cuando el sumo sacerdote ya confirma que él tiene que morir. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y responden: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban. Profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Y comienza, hermanos, el proceso de desfiguramiento. Aún fijémonos con el caso de Pilato, capítulo 27, versículo 11. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dice: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y el hombre quedaba maravillado. Jesús no respondía. Pero aún así, hermanos, él ordenó darle azotes que él no merecía. Fijémonos, versículo 26 en adelante. Entonces les soltó a Barrabás de tanta discusión que había, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y hermanos, es tanta la descripción. Déjenme apenas, hermanos, citar un relato que escuché cuando más joven. El evangelista había llegado a la ciudad para hablar de Cristo. Y entonces comenzó el relato de la pasión. Y él relató tan vívidamente, y estos versículos que los leía y los leía. Y entre las visitas que habían llegado, vino un ama de casa con el niño, a quien ella cuidaba. Y que entonces vino gente y vino el niño también, que nunca había escuchado semejante historia. Y el predicador, pues, con su entusiasmo, la pasión, que esto significa esta historia. Y allí había, hermanos, en el salón de evangelización, hermanos de la iglesia, que ya conocían la historia, ¿y qué hacían? Bostezar. Y bostezaban. Es que ya conozco la historia, y ya la escuché tantas veces, y bostezaba. Pero el niño estaba tan atento, y hermanos, escuchando estas porciones, que él se paró. ¿Qué hacemos? Vamos, ayudemos a ese hombre. Porque él creía, hermanos, que la historia era vívida, que se estaba produciendo en ese momento. Nos tiene que pasar, hermanos, que esta historia nos tiene que impactar. Pero miren el asombro. Juan 19, después de todo lo que le hicieron. Tanto que el apóstol Juan, autor de ese evangelio, él va a dar ese testimonio. Juan 19, versículo 33, después que le hicieron de todo, Jesús está muerto. 19:33 en adelante. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, como quien dice para asegurarse, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No tenía más sangre, se le acabó, quedó exangüe, sin sangre. Hermanos, la perdió todos los puros latigazos y trompadas y palos que le daban. Corrió sangre, sangre, sangre. Al final salió un hilo de agua. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, si él resalta esto porque le impactó, él mismo luego lo vuelve a escribir en su carta, que considera un eficaz testimonio de la historia de Cristo. Y esto va a aparecer, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, pero que aquí, hermanos, tendremos que tener cuidado al leerlo porque lamentablemente hubo escritores que quizás entusiasmados, o vaya a saber por qué motivo, agregaron más detalles que no debían agregarse. Por eso es que en algunas de nuestras Biblias aparecen agregados, y que voy a invitar, hermanos, que ustedes lo tachen, porque no está en el original. Solamente voy a leer lo que está en el original. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Y lo que sigue hay que tachar, versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que da Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, Jesús nos salva ¿con qué? ¿Con qué parte de su cuerpo nos salva? ¿Falta algo más, hermanos? ¿Qué pasó? Nos olvidamos. ¿Nos salva con qué? Con sangre y agua. A ver, ¿qué pastor? Ya me cambió los tantos usted. Yo siempre creí que nos salva por su sangre. Hermanos, con sangre y agua. No, pastor, ya. Pregunto, hermano, ¿se va entendiendo? Es hasta el fondo, que ni sangre tiene, que tiene que sacar agua. ¿Se entiende ahora? De eso trata el texto. Oh, ¿qué es lo que está agregado, hermano? Gracias, mi hermano. Sí. En algunas Biblias, no en todas, en algunas Biblias está agregado lo siguiente. Leo versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio. Lo que viene ahora, hermanos, táchenlo. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Todo eso. Si en la Biblia de ustedes no está, enhorabuena. Porque, hermanos, no hay que agregar esa parte. Que algunos dijeron, vamos a ayudarle a la Trinidad. No, hermano, la Trinidad se enseña con otros versículos, no aquí agregándole cosas. Lo que Juan escribió es eso, que el testimonio viene del Espíritu Santo, que va a enseñar que Cristo nos salva con sangre, pero que el agua apareció porque se desangró todo. Y está el agua también ahí. Como prueba, hermanos, de que Jesús murió completamente, se derramó completamente por ti y por mí. Eso le pasó a la cabeza. Ay, lo que le espera al resto de la cabeza. ¿Se entiende ahora? Eso es lo que nos tiene que interesar. ¿Por qué, hermanos, venir a escuchar la palabra de Dios? Porque al resto de la cabeza, es decir, del cuello para abajo, ahí estamos tú y yo. Es el cuerpo. Y Colosenses 1:24 nos dice, hermanos, pero aquí que a algunos nos va a hacer sorpresa. Pero no puede ser, ¿por qué me pasa a mí? No, saquémonos. Porque no leímos Colosenses 1:24 y nos quejamos. Ya estaba profetizado. Jesús no se quejó, al contrario, sabiendo todo lo que venía. Él se preparó, apareció allí, hermanos. Esta es vuestra hora, yo ya tuve mi hora. Este es vuestro turno, yo ya tuve mi tiempo, mi turno, ya lo tuve. Esta es la potestad de las tinieblas. Te pregunto, mi hermano, ¿tú puedes decir esas palabras cuando aparezca la tan mentada ley dominical? Y digo, hermanos, mentada porque se hace tanta laraca. Predicadores que con la visita que hizo Trump el 24 de mayo allí al Papa, hasta videos allí ridículos que se hacen también. No, hermanos, Dios nos está dando tiempo para que el pueblo se prepare, que tiene que venir, la marca de la bestia está profetizado, va a venir. Pero, hermanos, en ese tiempo de gracia que tenemos, de chance, hagamos el esfuerzo por este cuerpo que representamos, la iglesia y la cabeza ya guiándonos desde el cielo. Hagamos nuestra parte. Tiene que haber un revivamiento. Pues, hermanos, apoyemos las reuniones, proyectos de grupos pequeños que se van a traer oportunamente. También apoyémoslo. Otra vez vamos, hermanos, a Isaías capítulo 52. Sí. 7 y 8. En ambos, 7 y 8 aparece la porción. Otra vez, hermanos, si alguien anota, se llama coma juanina, ese es el nombre técnico que se le da a esa porción, que se agregó, pero hay Biblias que ya lo omiten, porque hay que omitirlo. Primera de Juan 5, versículo 7. Leo lo correcto que dice, porque tres son los que dan testimonio. Pongámosle 2 puntos, lo que vine ahora hay que tachar. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hasta ahí nomás. El resto, hermanos, es poderosa palabra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Otra vez, hermanos, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Lo dio todo, hermanos. El agua también representa al Espíritu Santo. El bautismo por agua también, hermanos. Pero es un símbolo tan adecuado de que Jesús nos da todo para que el Hijo aprenda, mire y ame. Otra vez, Isaías 52. Recuerden, mis hermanos, con respecto a la ley dominical, tiene que ser federal, nacional. Y comentando un poco del tema de Trump, ya que introduje este asunto, este presidente americano está dando oposición. Es decir, no está alineándose en lo que la profecía especifica. Y es que los Apocalipsis 17, los cuernos le entregan autoridad a la bestia, para que la bestia tenga el poder y gobierne junto con los cuernos. ¿Sí? Actualmente, hermanos, la mayoría, casi la totalidad de los cuernos del mundo, de los países mundiales, se han sometido mediante la aceptación de la agenda del cambio climático, el Laudato Si del Papa, excepto Trump. Entonces le están rogando, entre ellos el video de Schwarzenegger que habrán visto, rogándole que el hombre desande el camino, que dé vuelta atrás, que se meta, y el hombre no quiere. Pero hermanos, no creamos por ello que como Trump se niega a meterse en la agenda del cambio climático, que es importante, porque hay párrafos que hablan de la legislación dominical en la encíclica Laudato Si, librada en mayo del año 2015. Allí hay párrafos que hablan no solamente de la dignidad del trabajador y que se le dé el descanso debido, sino del domingo en sí, como día de saneamiento de las relaciones y aún de la naturaleza, lo que se llamaría un día ecológico. Y las naciones están queriendo un día ecológico o un saneamiento del planeta que se viene abajo. Y Trump, hermanos, no le importa, ¿sí? Pero aquí, hermanos, que cuidado para aquellos hermanos que dicen, no, entonces la ley dominical está lejos, si este es la oveja negra que no se somete al redil manso guiado por allí. No, hermanos, eso es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gobernadores que están debajo de Trump, Schwarzenegger fue un ejemplo, están apoyando la agenda del cambio climático. Para que se cumpla, hermanos, algo que el Papa trajo hace un tiempo atrás, y busquémoslo y afirmémonos en eso. Como él ha dado su Biblia, que es la encíclica, cuando reunió a los jueces, alcaldes, políticos, gobernantes, por donde toda la gente pudiera venir, él los convocó, vinieron y les entregó. Léanlo, y aceptaron. Y hermanos, él hizo una evangelización, convencer a la gente y la convenció, excepto uno, que es la oveja más grande, la oveja negra, vamos a llamarle así. No acepta. Y la ley dominical, hermanos, de acuerdo a la profecía del espíritu de profecía, nos dice que la marca de la bestia comienza en un lugar y como efecto dominó, se riega por el planeta. Y en ese lugar todavía no está, que es acá, sino que hay leyes provinciales, que no es ley federal. Tiene que ser federal, o sea, nacional, total. Cuando es acá, hermano, y empieza a andar y funciona, comienza a regarse. Y tenemos tiempo, hermanos, pero poco tiempo. Pastor, claro que tenemos poco tiempo para ir a las grandes, dejar las grandes ciudades y buscar. No, hermanos, para el carácter, eso importa más, el carácter. Que dejemos nuestra soberbia, las rencillas, rencores, malos pensamientos, sospechas. ¿Cuántas cosas del carácter? Esto hay que luchar permanentemente, diariamente. Disciplina, hermanos, que necesitaremos haber desarrollado y que por descuido lo pospusimos, que para ese tiempo tan esencial necesitaremos de toda esa disciplina. Y Dios nos la va a dar, pero hermanos, aquellos que la han cultivado, tomando el tiempo necesario, que es ahora. Más bien no ahora, fue ayer, y nos fuimos descuidando. Isaías capítulo 52, versículo 15. Así él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esto, hermanos, si bien lo comenté en otra ocasión, quiero comentarlo otra vez. Abrimos
Mateo capítulo 25, el cumplimiento literal de esta profecía. El texto ya decía que Él es el que va a asombrar a las naciones y que verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído y entonces cerrarán la boca. En Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, tenemos el pleno cumplimiento de esta profecía. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Y hermanos, ahí es cuando hay un diálogo inmenso que el Señor tiene con las naciones. Y allí, hermanos, las naciones, en el día del juicio final, se cumple el texto de Isaías 52, entenderán lo que nunca habían escuchado. Van a oír y comprender, pero tendrán que cerrar la boca, no van a poder hablar, porque el juicio de Dios los condena a todos. Mis hermanos, si el Señor asombra ahora, nos tiene que asombrar, Él va a asombrar en su momento. De eso trata Isaías 52, esos versículos que estamos leyendo. Y es que dejémonos asombrar por la historia de Cristo, de todo lo que Él ha vivido, lo que ha sufrido por amor a ti y a mí, que impacte nuestro corazón, porque Él va a impactar oportunamente a los pecadores. Y ahora sí nos metemos, hermanos, al capítulo 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta es una profecía muy triste, mis hermanos, y puede pasar con algunos de nosotros. En los dos textos en que tiene cumplimiento, uno está en Romanos, capítulo 10, el otro está en Juan, capítulo 12. Ahora vamos a mirar los textos. En ambos casos se habla de gente que, teniendo Biblia ante sus ojos, no van a creer. Y este es el riesgo, hermanos, que corremos nosotros, que conociendo el texto, el Señor nos habla y creamos pero que tiene que venir por acá, la ley dominical, y habló por otro lado. Y ni nos entró. Porque, hermanos, Dios no puede comunicarse cuando hay soberbia, cuando hay pecado. Y esto es responsabilidad de cada cual mírese. Pero no, si yo leí de la hermana White, leí de los versículos, aquí está clarísimo, el pastor más bien mete miedo, eso es lo que noto yo de él. No, hermanos, el texto bíblico enseña, especialmente el que vamos a mirar ahora, que Dios tiene su forma de actuar y de sorprender a aquel que estudia Biblia, pero cuyo corazón no está santificado. Eso es, hermanos, es así, no alcanza el mero estudio. A ver, probémoslo con la Biblia. Recuerden que es una profecía, hermano. Capítulo 53. Otra vez, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas que se hacen. Miremos la respuesta a una. Romanos capítulo 10. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pablo? Versículo 16 en adelante. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o palabra de Cristo, como ponen otras Biblias. Hermanos, la fe viene no por escuchar historias, aún incluso, hermanos, yo voy a ser severo para con los predicadores también. Todo predicador que se ponga acá adelante tiene que enseñar la palabra de Dios, pero cuando deja la Biblia y comienza a contar historias, relatos, y mezclados con bromas, y uno se retira tal vez con la imagen de alguna historia, pero vacío del texto. Acá está diciendo, la fe viene por escuchar la palabra de Dios, que se nos enseñe el texto bíblico.
para que entonces allí la fe crezca. Crecer en algo que cuando el Señor hable no me sorprenda ni por izquierda ni por derecha. Él va a hablar al hombre recto que estudia la Biblia. Ese fue el vehículo que nos comunica entre el cielo y la tierra, la Biblia. Pero miren más todavía cómo sigue el texto. Versículo 18. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, pero ¿no ha conocido Israel cómo es que falló Israel? Primeramente Moisés ya dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice ya resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a una iglesia. ¿Me permite que lo lea así, hermanos? Y hermanos, si no estamos viniendo a la casa de Dios, vengamos en forma regular. Este servidor, pues, quiero unirme a la voz de los ancianos que están sintiendo lo mismo. Nos reunimos y hablamos igual, hermanos. ¿Qué hacer para que haya un avivamiento en la iglesia? Todos somos responsables. Si los hermanos dicen, pastor, está bien, si podemos hablar así libremente, permítame expresarme. Yo no vengo por esto y tengo mi diferencia. Y, hermanos, está bien, sintámonos libres en la asamblea. Hagámoslo. Pero hagamos un cambio. Es necio pensar, hermanos, que haciendo lo mismo tendremos cambios. Si estamos haciendo lo mismo, a lo mismo vamos a llegar. Si queremos cambio, habrá que hacer cambios. Entonces, empezar a modificar. ¿Serán grupos pequeños? No sé. Ustedes propongan. Pero el texto acá nos está diciendo, yo todo el tiempo abrí mis manos a un pueblo que era rebelde. Pero miremos cómo lo expresa Jesús ahora. San Juan capítulo 12. Como siempre, el maestro más directo, más duro. Pero Él es nuestro amante Salvador. Él nos ama. Y Él, hermanos, conoce a su raza, como decimos acá, ¿no? Una expresión bien mexicana. Nos conoce bien, hermanos. Y a Él no le vamos a pasar allí, no, a ella directamente. Pero, hermanos, si es nuestro maestro, mientras Él hable, está bien, bajamos la cabeza y, maestro, ¿qué tengo que hacer? Ayúdeme a cambiar, yo soy débil. Si tú me ayudas, yo voy a cambiar. Juan capítulo 2, hermanos. Versículo 36, segunda parte. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. E Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, hermanos, fíjense el detalle que explica aquí Juan, el autor, de por qué la gente no lograban entender. Hay una razón, el texto lo va a decir. Y este mensaje, hermanos, recuérdense, siempre apliquemos Colosenses 1:24, que se leyó casi al comienzo. Empezó en el cuerpo, empezó en la cabeza, va a seguir con el cuerpo. Y las aflicciones que empezaron allá van a continuar hasta el dedo del pie, allí hasta la planta, ahí. Cuando ya está todo listo y está a la medida de la estatura de lo que Dios quiere, ok, Jesús ya viene. Ya su iglesia está preparada. Notemos, hermanos, en el versículo 39, es el detalle que revela el Señor. Por esto no podían creer. Y da la clave. Porque también lo revela Isaías. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean y entiendan y se conviertan. 41. Isaías dijo esto cuando logró ver su gloria y habló acerca de él.
Pues vamos, hermanos, ese texto de Isaías. Es capítulo 6, ahí está la clave. Por lo cual no lo pudieron entender en sus días, no lo podemos entender en los nuestros. Y con esto, hermanos, ya iremos concluyendo. Solamente nos quedamos con el capítulo 53, 1. Nos gustaría abarcar el versículo 2 y 3 también. Pero es un resumen de lo que se pudo escuchar durante la semana. Vamos, hermanos, a Isaías capítulo 6. Y considero, hermanos, que esta es la parte más importante en lo que respecta a nuestro interés como pueblo. El versículo de Juan decía, Isaías dijo esto porque vio la gloria. ¿Dónde vio la gloria? Y el texto aquel que cegó el entendimiento para que no entiendan, no vean ni se conviertan. Esto está en el capítulo 6. Pero miren, hermanos, de qué manera está revelado. Capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces yo dije, hermanos, esa visión que tuvo Isaías es la que todos necesitamos tener, que nos espante para ver nuestro pecado. Solamente se lo ve, hermanos, cuando contemplamos a Jesús. Cuando lo perdemos de vista, nos vemos hasta mejor que el hermano. Yo vengo a la iglesia, el hermano no viene. Lógicamente, seguramente que tiene pecado. Y hermano, yo pienso y hablo así es porque perdí de vista a Jesús. Me estoy viendo a mí. Ya lo dijo Jesús en la parábola del fariseo y publicano. Lucas 18. Que aquellos que se justificaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les contó la parábola. Y hermanos, el mirarnos el uno al otro y andar viendo quién comete pecado y quién no, hermanos, estamos perdiendo de vista a Jesús. Tanto el que comete el pecado como yo, el que ando señalándolo. Estamos igual. En el caso de Isaías, hermanos, miró esa visión y quedó espantado. El pueblo de Dios, cuando tenga la visión de Dios en sus ojos, en su corazón, quedará espantado de su pecaminosidad. Leemos cómo lo revela. Capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Recuerden que él había dicho de labios inmundos. Que tocando sobre mi boca, dice, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después habla el Señor, hermanos. Esto está bonito. Y él dice, ¿y a quién voy a enviar? ¿Quién irá en favor de nosotros? Inmediatamente como resorte, Isaías dice, heme aquí estoy, aquí, envíame a mí. Sí, hermanos, antes estaba espantado al ver esa visión de Dios y ver su pecado, y ahora que Dios lo limpia, siente fuego. ¿Qué hay que hacer? Dime. Ok, mira, es delicado lo que te voy a mandar. Versículo 9. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo estaba en la misma condición que Isaías, inmundo de labios. Y por lo tanto se cegó la mente, se endureció el corazón, no logra entrar. Y este otro que logró obtener ese reavivamiento, porque Dios en su misericordia se lo dio, no sabe qué hacer con esta gente. Dios ya lo sabía. Yo te voy a mandar y esa gente está cegada, endurecida. Leemos. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo. ¿Cómo es eso? Tú, Dios, lo mandas a Isaías para que lo engruese, para que le cause más problemas. Sí, es así. ¿De qué modo se engruesa, hermanos? Hay un texto que revela. ¿De qué modo uno, al llevar algo, engruesa, endurece a la persona? Leamos el texto. Vamos a ver primero la profecía y luego el texto final. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo
y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Engruésales. ¿Dónde aparece esto, hermanos? Último texto, y que el Señor nos ayude, hermanos, para no ser tan torpes en el descuido de la palabra de Dios. Hechos 13:27. El apóstol Pablo lo reveló en un sermón que él dio en Antioquía de Pisidia. Cuando él fue invitado a predicar, él habla, y todos los concurrentes, judíos mayormente todos, había visitas ahí también. Y al contar la historia de Jesús, hay una parte, hermanos, que afecta a los oyentes y nos afecta a nosotros. Versículo 27. Acordémonos, la pregunta era, ¿de qué modo Isaías va a engrosar, va a endurecer? Tú engruésales, enduréceles, enceguéceles. Pero maestro, yo tengo que ayudarles. Tú haz lo que yo te digo. ¿Saben de qué modo, hermanos? Me adelanto al texto. Enseñándoles Biblia. Enséñales la Biblia. Llévales la Biblia. Oh, eso los va a ablandar. No, justamente eso los endurece. Maestro, si yo les llevo Biblia y les enseño, ellos van a... No, llévale la Biblia y eso enceguece, endurece, entontece. Ay, no entiendo. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados y las cumplieron al condenarla. ¿Se entiende, hermanos? Un corazón carnal, teniendo Biblia, hermanos, es una amenaza. La Biblia es para él, lo va a destruir. Es terrible. Otra vez, un corazón carnal, teniendo la Biblia, un adventista, no santificado, y lee la Biblia todos los sábados, cumple al condenar, al cometer errores. Ya la Biblia lo anticipaba, pero la Biblia está para ayudarme. Si abrimos el corazón, si nos cerramos, hermanos, nos va a hacer daño. ¿Se entiende? Invito, hermanos, a que oremos. Voy a invitar a que nos pongamos en pie y si queremos, pasemos adelante. Tengamos una palabra de oración, de reconsagración, de revivamiento. Pasemos adelante. Los hermanos que estén a la distancia, si quieren acompañarnos, también pueden acompañarnos en la oración solemne que queremos hacer de rodillas. Hay textos contundentes en la palabra de Dios. Hermanos, seamos humildes, seamos suaves, sumisos para escuchar la voz de Dios. La misma Biblia puede ser un mazazo para nosotros cuando el corazón está inconverso. Lo hemos leído, Hechos 13:27. No hay que olvidarse de ese versículo. Usando Biblia nada menos, condenan al maestro. Tremendo. Pasemos, hermanos, adelante. Vamos a orar. Pidamos la bendición de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Oremos para que haya un avivamiento en la iglesia. Y si los dirigentes traen planes, hermanos, sumémonos, apoyemos para que crezcamos todos. Que estemos juntos, como Dios quiere que estemos juntos. ¿Sí? Arrodillémonos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la revelación de estos textos sagrados que buscan profundizar en lo fondo del alma, quitar aquellas cosas feas, carnales que algunos podemos estar anidando, para hacernos nuevas criaturas, para hacernos hijos renacidos de nuevo, para que el Espíritu Santo more en el corazón y produzca los frutos que Dios quiere de cada uno de nosotros. Oh querido Padre, perdónanos cuántos errores que hemos cometido, cuántos descuidos, especialmente el no permitir que Dios transforme nuestros corazones de modo que la lectura bíblica sea agradable, alimento del alma. De lo contrario corremos grave riesgo, como nos lo cuenta Pablo allí en aquel sermón en Antioquía. Oh Dios, bendícenos a todos los que estamos aquí, guárdanos, perdona nuestro pecado, envía tu Espíritu Santo, ayúdanos para que tengamos un eficaz revivamiento y reforma en nuestra iglesia y así en los hermanos que están escuchando en la distancia. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.